Hola a todas las personas que nos están escuchando desde aquí, desde nuestra linda y querida Bogotá y desde otros espacios en el mundo. Mi nombre es Andrea, me encanta acompañarlos el día de hoy en la segunda entrega de nuestro podcast Creativas y empiezo agradeciéndoles por la acogida que nos están dando en las redes sociales. Empezamos nuestro contenido el 3 de enero, hoy ya es 12 de enero, ya estamos cerca de la mitad del mes, increíble cómo pasa el tiempo volando y estamos muy bien en redes sociales. Las redes sociales no nos matan, no nos gusta administrar mucho las redes sociales, pero le estamos cogiendo un gusto enorme gracias a ustedes y la acogida que nos están dando, gracias a los resultados que tenemos, que sí, en un principio para algunos pueden ser poquitos, pueden ser bajitos, pero para nosotros es una alegría enorme porque no esperábamos que nos acogieran de esta manera. Entonces, muchísimas gracias. Entonces, como arrancábamos contándoles, este es el segundo capítulo de Creativas y en la primera entrega quisimos hablarles un poco de la edad antigua y de la edad media, pero sentimos bastante que estábamos dando mucha información y que hablamos bastante de la edad antigua y no tanto de la edad media, entonces vamos a reforzar eso un poquito más en este capítulo. Y también vamos a hablar de ciertas artistas que fueron las primeras en darse a conocer en estas épocas. Incluso en nuestras redes sociales ya empezamos a hacer unos clips sobre las primeras artistas mujeres en la edad antigua. Esperamos que vayan y los vean. Y si tienen dudas o algún comentario pueden realizarlo, pueden hacerlo. Estamos ahí muy atentos a todo lo que ustedes nos quieran contar. Entonces, como les decíamos, pues nada, arrancamos este podcast con un poco más de la Edad Media. Les contamos que para poder hablar un poco más de la Edad Media, de no quedarnos como con esto típico que sabemos de calabozos y dragones y caballeros y damiselas, pues leímos a dos mujeres españolas que necesariamente tenían que ser españolas porque no podemos entender la Edad Media sin estar en Europa. La Edad Media solo se dio en Europa, fue un fenómeno que solo afectó a Europa y nosotros como América actualmente, como en ese entonces se llamaba Abya-Yala, pues vivíamos otros fenómenos, nuestra situación social era otra y Asia también estaba viviendo cosas completamente diferentes. Entonces, necesariamente leímos autoras que hacen parte del continente europeo para poder saber mejor de qué estamos hablando y no venimos aquí con verdades absolutas, porque la verdad absoluta también a nosotras las mujeres nos ha dejado por fuera. Esa verdad en donde solo lo masculino ha ido a pelear, ha ido a conquistar, ha dividido el mundo y reconfigurado el mundo y nosotras no estamos ahí, pues no queremos esas verdades absolutas. Queremos hablar con argumentos, queremos hablar a partir de la investigación, porque en este podcast también nos importa mucho la investigación. Es importante que todo este sentido investigativo también nos empiece como a rondar el pensamiento, a rondar la vida cotidiana y es también uno de los propósitos de este podcast. Entonces esperamos contarles las cosas también muy fáciles, que se puedan entender, que se puedan comprender, que nosotros también nos comuniquemos muy bien, sepamos comunicarnos y pues que esto haga que la buena comunicación que vamos a tener nosotros nos haga uno de los podcasts favoritos del 2024 o su podcast favorito del 2024. Sabiendo que es su podcast favorito del 2024, ya estamos más que contentos. Entonces, empecemos. Como les contábamos, leímos artículos en revistas indexadas de universidades españolas y hubo uno que nos llamó bastante la atención porque si bien es cierto que la Edad Media abarcó a toda Europa, pues los cambios de la Edad Media se vieron diferentes dentro de todo el continente.
Y la parte de Asturias, que hace parte de España, siempre tuvo la Edad Media tardía. Todos los cambios llegaron tardíos a Asturias. Entonces encontramos un artículo que pues todo esto se los vamos a dejar en la descripción de nuestro podcast para que puedan ir y echarle un ojito. Encontramos un artículo sobre la mujer, la intervención y su imagen en el arte medieval de Asturias. Esto está escrito por María Soledad Álvarez Martínez de la Universidad de Oviedo y su revista anual de historia del arte, Liño. Entonces aquí nos empiezan a contar esas diferentes etapas que vivió la imagen de la mujer. En un principio entendamos también que la Edad Media tuvo 3 periodos importantes: la Alta Edad Media, la Plena Edad Media y la Baja Edad Media. Sabiendo esto, entonces también podemos referenciarnos en ciertos espacios históricos y ver por qué la imagen de la mujer cambia. En la Alta Edad Media, que es cuando inicia la Edad Media, cerca del siglo V más o menos después de Cristo, la imagen de la reina era fundamental. No se tenían tantas imágenes alusivas a lo religioso, si bien María, la Virgen María, siempre ha sido concebida como la imagen por excelencia de la mujer. En la Alta Edad Media era más importante ver a la monarca, entender a la monarca, que su imagen reflejara todo. Y la reina era entendida como la madre de la familia gobernante en la Alta Edad Media en Asturias. Además, tenemos que cerca de la Plena Edad Media, que esto es como entre el siglo XI y el siglo XIII después de Cristo, se tenían 2 imágenes de la mujer. Y son imágenes que perduran hasta el día de hoy. Yo creo que para nadie es un secreto qué tipo de imágenes son, porque dentro de nuestra educación femenina estas imágenes siempre han estado ahí. Es como son los 2 caminos que tenemos para escoger las mujeres, y de hecho uno de los caminos no debe escogerse. Entonces es la imagen de la mujer pecadora y la imagen de esta mujer que realiza todo excepcionalmente, que agrada a Dios, agrada a los hombres, y es la mujer que generalmente nos obligan a escoger o nos dicen que debemos escoger. Tristemente, sigue siendo así en la actualidad y no debería serlo porque existen miles de imágenes de la mujer. No deberíamos quedarnos con estos 2 estereotipos, sino entender que somos mujeres diferentes y podemos vivir nuestras vidas como queramos, a partir de las decisiones que queramos tomar, sin importarnos el qué dirán. Entonces, teniendo en cuenta que existían estas 2 imágenes, empecemos con la imagen negativa. La imagen negativa de la mujer generalmente era Eva, porque Eva hablaba del pecado original. A Eva siempre se la retrataba como la precursora del pecado original. Es quien incita a Adán a que coma del fruto prohibido, y Adán pues es quien es consciente de que han cometido un pecado, pero Eva no, porque está seduciéndolo, está esperando a que él caiga en el pecado, y esta es la imagen negativa. También intentaban mostrarnos una imagen negativa con la representación de bailarinas o sirenas. Incluso hoy en un video les comentábamos cómo la imagen de las sirenas va cambiando. Es una imagen de la antigua Grecia, la tenemos gracias a la Odisea de Homero, un libro literario muy importante para comprender la construcción griega, la construcción social griega, y en este libro nos hablan de las sirenas. En el pasaje de las sirenas, Ulises está en medio del mar, perdido con sus hombres, y las sirenas llegan a cantarles, pero estas sirenas eran mujeres con cuerpos de aves. Entonces es lógico que sean aves porque las aves tienen un canto especial, y estas sirenas tenían un canto especial que volvían tontos o hechizaban
a los hombres de Ulises, y muchos hombres de Ulises se perdieron en el mar gracias a la voz de estas sirenas. En la Edad Media, esta figura empieza a cambiar, el cuerpo cambia a un cuerpo marítimo y se empieza a hacer también más voluptuoso. Se muestran las curvas de la mujer y es también para mostrarnos la lujuria. Entonces este es el cambio fundamental de la imagen de la sirena, también para mostrarnos ese espacio negativo que rodeaba a las mujeres, en donde solo cabían las mujeres del pecado, de la lujuria. Y también tenemos a las bailarinas, porque la danza era interpretada por los monjes medievales como un signo de seducción lujuriosa. Y pues esto era precedido por la danza de los 7 velos que hacía Salomé en el Nuevo Testamento. Además, uno de los santos importantes de esta época de la plena Edad Media, San Juan Crisóstomo, decía que donde estaba el baile estaba el diablo. Esto nos hace pensar en una obra de arte que es bastante alejada del siglo en el que estamos situados ahora, que estamos cerca del siglo XI, y esta obra es del siglo XVII, es decir, que ya hace parte de la modernidad, no del medioevo. Y esta obra es de Hernando de la Cruz, que se llama Infierno. Si usted no la ha visto y es de Bogotá, lo invito a que la vea en el Museo Colonial, en el Museo de Arte Colonial que queda en La Candelaria, en el centro de Bogotá. Usted va entrando a la exposición permanente del museo y allí la encuentra. Es un espacio especial para esta obra, para que usted la contemple y vea todo lo que hay allí. Ahí Hernando de la Cruz nos habla cómo era el infierno, cómo nos retrataban el infierno y qué era lo que íbamos a vivir si llegábamos allá. Entonces encontramos varias figuras. Está el borracho, está el violento, está el ladrón, está el usurero, está el asesino y demás hombres que entendemos como figuras malas, pero es particular la forma en la que se concibía la mujer, y la mujer está en ese infierno por ser lujuriosa, justo como nos lo están contando en la plena Edad Media sobre Eva con el pecado original y las bailarinas con su seducción lujuriosa. Las mujeres siempre íbamos a estar en ese espacio de lujuria y es en la Edad Media donde todo empieza a ser recatado, las mujeres se tapan absolutamente todo, hasta sus cabellos. Esto también puede ser por la influencia de las cruzadas. En las cruzadas sabemos que se enfrentan moros árabes con españoles por Tierra Santa y pues esto genera un montón de cruces en las culturas, entonces imaginamos que también es por eso que las mujeres empiezan a ser tan recatadas con su vestimenta y hasta cubren sus cabellos con un velo, como estamos acostumbrados a ver que lo hacen las mujeres árabes con su hijab. Y por otra parte tenemos la imagen positiva de la mujer. Evidentemente la imagen positiva era la Virgen María. Pero entonces la representación de las mujeres también era escasa. Así como nos mostraban una mujer pecadora y nos iban a mostrar a la Virgen María, estas imágenes eran escasas porque no era necesario, a partir de su cultura, que a nosotras nos enseñaran algo. Es decir, nosotras no éramos sujetos capaces de entender, sujetos a los que se les intentara enseñar algo, se les debiese enseñar algo. Entonces nuestra imagen, la imagen de la mujer, tampoco era algo necesario porque no había algo que enseñarnos a nosotras, no había que imponernos a nosotras. Si no se nos enseñaba a leer y a escribir, pues tampoco era necesario que se nos enseñara a interpretar las imágenes, a pesar de que es bastante obvio que podemos interpretar las imágenes con tan solo verlas.
pero no era necesario que nosotras supiésemos, bueno, que las mujeres de esa época supiesen interpretarlas. Entonces, tenemos esta visión de María, pero son muy pocas las imágenes que se logran extraer en Asturias, en esta parte de Europa, sobre la mujer de forma positiva. Se encontraban ciertas imágenes sobre vírgenes que eran frías y distantes. Y en la Baja Edad Media empezamos a encontrar que la imagen de esta mujer cambia porque llega tardío el cambio de la cultura visual a Asturias y las mujeres empiezan a concebirse diferente dentro del mundo del arte. Entonces esta virgen que era distante empieza a entenderse como una mujer humana, abnegada, amable, y se empiezan a ver las alegorías. Las alegorías son representaciones de conceptos que no tenemos tan claros, ¿no? La democracia, la justicia en el periodo de la colonización, cuando empiezan a querer educar a los nativos del continente americano, empiezan a hacer alegorías de Europa, alegorías de Asia, alegorías de África, alegorías sobre América, y coincidencialmente estas figuras alegóricas siempre son mujeres, porque la alegoría que siempre vamos a tener presente es la alegoría de la justicia. Es una mujer que situamos en Grecia por el manto que cubre su cuerpo, por la túnica que la está cubriendo y por su cabello suelto, algo que es muy propio de la antigüedad, no tanto de la Edad Media. Es una mujer que está vendada y en una de sus manos tiene una espada y en la otra una balanza que está perfectamente puesta. No está ni hacia la derecha ni hacia la izquierda. Está completamente centrada y de esa manera representa la justicia. Está vendada porque, pues, de esa manera es mucho más fácil ser justo, es imparcial. Pero es una mujer. Así ocurre con todas las alegorías. Y esto se viene presentando en Asturias dentro de la Baja Edad Media porque, como siempre, llegan tardíos a todos los cambios de la cultura visual. Entonces empiezan a hacer bastantes interpretaciones de la iglesia y la sinagoga. Esto es un trabajo escultórico que está mucho mejor representado en Estrasburgo, en la Catedral de Estrasburgo, la Notre Dame de Estrasburgo. Son dos mujeres que vuelven a hacer una alegoría. La primera, que es la iglesia, es una mujer con corona, con cetro, derecha, erguida, feliz, muy bien puesta. Y la sinagoga está con los ojos vendados, lamentándose, con el cuerpo encorvado, y pues que muestra las leyes del Antiguo Testamento, de cómo era antes el mundo, de cómo es el mundo de estos judíos que no aceptan que llegó un Cristo a morir por sus pecados y pues a hacer el mundo cristiano. Y empiezan a verse bastante estas alegorías, que son una reinterpretación de la que ya está en Estrasburgo, y aumenta la iconografía de la mujer, como les contábamos. Pero entonces esta iconografía también cambia porque no solo empiezan a verse más figuras de santas, aparte de la Virgen María, sino que se concibía a la mujer como esta mujer romántica de la Edad Media, de las que vemos en las películas, como estamos acostumbrados, la que espera al caballero, la que se casa con el caballero, y es una mujer bella. Anteriormente, en la Alta Edad Media, en la Plena Edad Media, las mujeres eran toscas y solo se diferenciaban de los otros cuerpos que se estaban esculpiendo por su velo en la cabeza y porque iban muy tapadas. Pero esta mujer lo cambia todo. La mujer de la Baja Edad Media lo cambia todo porque es una mujer de cabello suelto, como las primeras imágenes que nos estábamos haciendo de la mujer pecaminosa que llevaba su cabello largo, suelto. Pues estas mujeres de la Baja Edad Media también son así, pero son mujeres delicadas, son mujeres que llevan estos vestidos que las tapan por todo lado, pero que nos dejan ver sus cabellos, que es uno de los atributos más importantes que nos han hecho entender que hacen parte de la belleza, porque se nos dice bastante a las mujeres que nuestro cabello largo pues es sinónimo de belleza. Entonces esto también empieza a ser parte de la construcción imaginaria de esa mujer perfecta, bella,
de la Edad Media, de la Baja Edad Media, que es romántica. Ya no nos hablan tanto de la mujer pecaminosa y la mujer virtuosa, sino de esta mujer que empieza a romantizarlo todo. Habiendo hecho este paréntesis para agregar más cosas sobre la Edad Media, podemos empezar con las artistas que encontramos de este periodo de la historia en nuestro capítulo. Entonces, para hablarles de mujeres artistas en la Edad Media, encontramos a Sheila Adán Ledin, una profesora de la Universidad Complutense de Madrid, que escribió un artículo para la revista Mirabilia. Esta es una revista electrónica sobre las edades antigua, media y moderna. Está en España. Y el artículo se llama Artistas en la Edad Media constantemente autorrepresentadas, conscientemente ignoradas. Sheila Adán empieza hablándonos de cómo es la educación en el medioevo. Entonces, a las mujeres se les instruye dentro de las labores que entendemos como domésticas. Son el personaje secundario, tienen que estar en el hogar, con los hijos, deben aspirar al matrimonio y si no es el matrimonio entonces deben estar en un convento, pero no hay más salidas y son bastante pocas las mujeres que logran salir del anonimato en esta época de la historia de la humanidad. Generalmente las mujeres que conocemos en la historia de la Edad Media son ricas o son abadesas, es decir que son mujeres monjas superioras de alguna abadía. Y aquí también se nos vuelve a recordar que la Edad Media de Occidente, de Europa únicamente, está dividida en 3 espacios y que estos espacios son la Alta Edad Media entre el siglo V y el siglo X, la Plena Edad Media entre el siglo XII al siglo XIII y la Baja Edad Media entre el siglo XIV y el siglo XV, que es cuando entendemos que cambia la Edad Media para darle paso a la modernidad y al Renacimiento, específicamente en el arte. Entonces se tenía un estereotipo bastante marcado de la mujer en la Edad Media y era como les contábamos que Eva era una pecadora, María era la Virgen, la dadora de vida y estaba María Magdalena, un personaje que también resuena bastante dentro de quienes fuimos instruidos en una educación católica o cristiana. Quienes estuvimos dentro de la religión que marca Occidente por excelencia, sabemos quién es María Magdalena. María Magdalena fue una de las acompañantes de Jesús, es decir, quien estuvo junto a los apóstoles y a Jesús siguiéndolo como el Mesías. Y pues hay ciertas versiones en donde María es una mujer de la vida alegre, pero es cierto que no es así. Y como se tiene esta versión de que María era una mujer de la vida alegre, de la vida nocturna, pues en la Edad Media María era una pecadora arrepentida, que tenía la esperanza de que en algún momento perdonaran su pecado. Estos eran los 3 estereotipos que se podían ver dentro de la Edad Media. La pecadora, la dadora de vida, la que siempre estaba impoluta, y esta mujer que cometía algún pecado pero que entendía que lo había cometido y esperaba que la perdonaran. Las mujeres no debían ser ociosas y tenían que guardar silencio porque se les privaba de expresar sus opiniones y de esta manera también se les privaba del intelecto, porque ¿cuál es el lugar de enunciación que existe sin la palabra? En
Occidente estamos obsesionados con la palabra, con el habla, con que todo tenemos que decirlo, con que todo tenemos que nombrarlo para que exista. Esto hace parte de la idea del estructuralismo en la filosofía moderna. En Francia empezamos a ver el estructuralismo cerca de el siglo XX más o menos, y estamos obsesionados incluso desde la Edad Media con el habla. Tanto que a las mujeres se les prohibía hablar porque se entendía bastante bien que sin el habla, que sin poder pronunciar una palabra, las opiniones no existían y quedábamos relegadas. Entonces, ¿cómo podíamos existir en un mundo si no podíamos existir a través de la palabra? Y pues ese mundo está obsesionado con la palabra. Bastante complejo. Pero entonces empezamos a ver que hay mujeres que maravillosamente no pueden quedarse calladas y que siempre van a resaltar. Y en este artículo nos empiezan a contar que hay mujeres artistas desde el año 1002. 1002. O sea, dimensionemos ese año. Si estamos en el 2024, 1002. De 1002 a 1025 se tienen registros de una iluminadora alemana, Jutta de Ratisbona. Sabemos que la iluminación de manuscritos era una labor especial de la Edad Media. En este espacio lo que hacían era embellecer los manuscritos y pues se les daba acceso a las mujeres para que pudieran leer y escribir, para que pudieran embellecerlos. Entonces están cargados de sutilezas y decoraciones en sus folios. Y como les decíamos en nuestro capítulo anterior, la escritura también hace parte del arte plástico, porque la escritura es una especie de dibujo. La escritura empieza con dibujos, empieza con la pintura rupestre, con los jeroglíficos egipcios, que son una escritura, pero pues que son imágenes. También tenemos la escritura china, que también es una de las escrituras más antiguas de la humanidad, y generalmente tienden a ser imágenes, pero es una escritura. Entonces, la escritura también es arte plástico porque es una forma de dibujar. Y pues Jutta iluminaba estos manuscritos, embellecía los manuscritos. También está Bougues-Lenoir en el siglo XIV. Era miniaturista francesa porque lo aprendió de su padre Juan Lenoir. Fue conocida por la realeza y la nobleza, por su pintura en miniatura, y por petición del rey Carlos V el Sabio vivió en la corte francesa con su padre para hacer muchos cuadros en miniatura para este rey. Adicionalmente, mujeres que también hacen parte de la Edad Media y hacen parte del arte, está la reina Matilde del siglo X. Era una mujer francesa que se convirtió en la reina consorte de Inglaterra. Se convirtió en la esposa de Guillermo I y es famosa porque realizó el tapiz de Bayeux. Este tapiz narra cómo Guillermo I pues conquista Inglaterra y se vuelve Guillermo el Conquistador, Guillermo I de Inglaterra. Fue una importante labor de bordado. Nos van contando la historia en imágenes a través del bordado, y el bordado es una labor que también hace parte del dibujo porque va formando líneas, trazos, como el lápiz, y en ese momento se entendía como un arte femenino, y pongámoslo entre comillas porque cualquiera de nosotros puede bordar sin necesidad de tener un género u otro. Lo importante de este tipo de arte en esa época, incluso ahorita, es que el bordado estaba limitado para las damas ricas y nobles porque los materiales eran muy costosos. Decidían bordar con hilos de oro, hilos de plata, perlas. Eran materiales bastante costosos, entonces solo las nobles podían utilizarlos. Y pues Matilde, la reina consorte, los utilizó para el tapiz de Bayeux. Estos son algunos ejemplos sueltos que nos vienen dando en este artículo fantástico que les vamos a dejar en la descripción de este podcast para que puedan ir y chismosearlo, leerlo, entretenerse, saber mucho más de la historia y conocer más mujeres que hacen parte del arte plástico y de la historia del arte. Entonces sabemos que el arte plástico se puede dar de muchas maneras. Lo vamos a encontrar en gran parte de las cosas que vemos.
Y en la Edad Media, generalmente, las firmas que hacían los autores de una obra eran autorretratos. Era algo muy especial. Cuando decidimos investigar para este capítulo y encontramos esos autorretratos y firmas, pues nos dimos cuenta que son bastante peculiares y que la forma, incluso hasta la forma de firmar una obra, ha cambiado bastante. En este momento nos importa entender el apellido de la persona a la que le estamos comprando un cuadro, sea una pintura al óleo, acrílico, en acuarelas, incluso hasta las fotografías esperamos que estén firmadas. Pero estas firmas eran peculiares porque eran las caras de las personas que realizaban la obra. Y generalmente estas obras eran las iluminaciones de los manuscritos. Era muy peculiar encontrar ilustraciones que no estuviesen dentro de los libros, es decir, que fuesen pinturas, porque se dedicaron gran parte de la Edad Media a embellecer los manuscritos, a embellecer el trabajo escrito que tenían pues para salvaguardarlo. Entonces encontramos que en la Alta Edad Media, cerca del siglo X, en el año 975 después de Cristo, Ende, una monja española, iluminó posiblemente, muy posiblemente ella, un libro que era el Beato de Gerona. Como la iglesia fomentaba la alfabetización en muchas comunidades religiosas, pues las monjas y los monjes aprendieron a iluminar los manuscritos, porque era importante no solo leerlos, sino tener un espacio adicional para interpretar mucho mejor lo que estos manuscritos estaban diciendo, y para eso llega la iluminación de ellos, porque se ilustran y es más fácil comprenderlos con la imagen. Y peculiarmente fueron los monasterios femeninos los espacios culturales más importantes de ese momento, porque era donde gran parte de los manuscritos iban a que se iluminaran. Muchos de los monasterios decidieron empezar a especializarse en la iluminación de los manuscritos, y un ejemplo de la iluminación es la monja y miniaturista Ende. Se dice que Ende pudo haber sido una noble del municipio de León en España, porque sus miniaturas y sus ilustraciones tenían mucha influencia mozárabe. Entonces se cree que Ende era de León, y pues pudo haber sido una hija de alguna familia noble que decidió entrar a la vida religiosa, o era una viuda que se quedó sin herederos y quiso dedicarse al arte y a ser mecenas. Como les explicábamos en el capítulo anterior, los mecenas son las personas que financian los estudios de una persona que va a ser artista. Y generalmente, pues las personas que tienen un mecenas están bastante al servicio de esa persona, pues que los financia, ¿no? Los mecenas como que tienen su artista personal. Y como se sabe tan poco de ella, pues lo único que se sabe es que firmó el último folio del Beato de Gerona en 975 después de Cristo, con su nombre, o sea, sin necesidad de un seudónimo. Esto es muy importante, que las mujeres pudieran firmar con su propio nombre, que pudieran decir quiénes eran. Y aparte de firmar con su propio nombre, puso que ella era Ende, la pintora y la ayudante de Dios. Muchos historiadores, muchas personas especializadas en la investigación del arte aseguran que ella sola fue la que hizo el Beato de Gerona. Es decir, que ella ilustró cada página, iluminó cada página, y es tan importante y tiene tanta riqueza visual y cultural que está exhibido en un museo en Gerona. Está salvaguardado, porque es importantísimo para la cultura visual española medieval. Se cree también que Ende pues fue la única mujer que lo realizó, porque fue pionera en el uso de colores vivos y en el volumen.
El volumen es algo que no es tan propio, no es tan común de la Edad Media, porque todo era en segunda dimensión. No era tridimensional como las pinturas del Renacimiento. Podemos hacernos esta imagen para entenderlo mucho mejor. Las pinturas del Renacimiento son bastante grandes porque tienen perspectiva, porque vemos sombras, fondos y se siente mucho más cercano a nuestra realidad, a este mundo en el que estamos, este mundo físico. Y la segunda dimensión se siente un poco más caricaturesco. Entonces, Ende fue pionera en realizar cosas con volumen, con profundidad en el medioevo, y pues eso era el siglo X. Y el medioevo se acaba en el siglo XV, es decir que faltaban 5 siglos para que algún hombre, porque pues entendemos el arte y todo a partir de lo masculino, para que algún hombre pudiese dar con la perspectiva y los puntos de fuga para que empezáramos a pintar de forma tridimensional. En la plena Edad Media encontramos dos facetas. Encontramos un arte románico y un arte gótico. En el arte románico está Hildegarda de Bingen, que era alemana, y de esto ya les hicimos un video. Nos encantó investigar sobre Hildegarda, nos pareció fantástica, y aquí les vamos a contar más sobre ella. Hildegarda fue una monja alemana que tuvo un poder impresionante. O sea, ninguna mujer en su época logró lo que logró Hildegarda. Ella hizo de todo. Fue consejera de papas y de emperadores, fue abadesa, fue profetisa, visionaria, iluminadora, teóloga, poeta, dramaturga, fue médica, boticaria, compositora, fue una persona importante del mundo intelectual y mística del siglo XII. Entró a la abadía de Renania, que queda al occidente de Alemania, a los 8 años, y a los 14 años se cree que hizo sus votos para nunca más salir del convento, salir de la abadía. Dentro de su obra literaria tiene 2 tratados. Uno se llama La Física, que es la clasificación de los diversos elementos naturales que se encontraban en esa época, que lograron distinguirse en esa época. Y otro que se llamaba Causas y Preocupaciones. Esto hablaba sobre asuntos fisiológicos, pues que eran tratados con la ciencia de ese momento. Y esto fue un 10 de 10. Fue un libro excelente. Fue el tratado más grande de ese momento y de Hildegarda, y fue consultado por las principales escuelas de medicina en toda la Europa medieval. Era delicado y atento con la mente y el cuerpo humano, y pues era fantástico. Y pues era ideal para que quienes empezaban a entenderse dentro de este mundo de la medicina fueran mucho más empáticos con las personas que estaban tratando. Además, no era raro entender que una monja hablaba de medicina. Recordemos que la medicina y la iglesia están unidas, porque la iglesia tenía hospitales para los pobres, y quienes se encargaban de suministrar medicamentos y aliviar los dolores eran las monjas. Entonces no es tan bizarro, no es tan extraño que una monja sepa hablar de medicina. O sea, la monja sabía de qué estaba hablando. Además, era una cirujana barbera. Era cirujana barbera porque no se educó para ser médica, pero sabía sobre conceptos de medicina y tratar asuntos que requirieran cirugías. Esto lo habla mucho mejor Diana Uribe en la serie que tiene sobre la medicina. Son de los primeros capítulos que tiene en su podcast, dianauribe.fm, y nos habla de los cirujanos barberos. Además, es importante entender que la medicina tiene una unión con el arte,
porque los médicos y los artistas eran quienes podían revisar el cuerpo humano, los médicos para entender qué partes debían tratar y los artistas para entender y comprender cómo podían dibujar mejor los órganos, los huesos, pues todo lo que tenemos por dentro, la anatomía, y que esto ayudara mucho mejor a proporcionar bien los cuerpos en las pinturas y demás cosas que se fueran a realizar dentro del mundo del arte. Además fue una monja impactante porque en este tratado médico, en Causas y Preocupaciones, también habla del amor y de la pasión. Y teniendo esto en mente defiende la sexualidad femenina. Habla de cómo las mujeres también tenemos nuestra sexualidad, podemos explorarla y cómo no compite con la sexualidad masculina. Entiende que el hombre y la mujer son un complemento y claro lo va a entender de esta manera porque vive dentro de la iglesia. Pues aquí en este podcast aceptamos las diversidades en el amor, no solo pensamos que el hombre es el complemento de la mujer, sino que cada quien puede buscar a la persona que mejor lo complemente, sin importar del género que sea. Siguiendo con el tema, Hildegarda tenía unas visiones particulares desde los 13 años. Se cree que era porque no comía bien, porque había sido una niña enferma desde muy pequeña y pues gracias a que era médica vivía todo el tiempo con hierbas medicinales. Entonces esto podía causar este tipo de visiones, pero eran visiones sobre Dios y que ahorita podríamos llamar más bien metafísicas, ¿no? De eso que está más allá de la física, de lo físico, de lo terrenal, de esto carnal que se siente. Decide no hablar mucho de sus visiones hasta que consigue un permiso papal para que estas puedan ser reveladas al mundo, y de la manera en que lo hace es que saca 2 libros sobre sus visiones, escritos e ilustrados por ella, y aquí también tenemos parte de su obra plástica. Entonces, si lo pueden checar en algún momento en internet, van a ver que es pintura en segunda dimensión, como les estábamos contando antes, no tiene tridimensionalidad, no hay sombras ni hay luces como estamos acostumbrados a ver tal vez en pinturas naturalistas o realistas, ¿no? Y que se asemeja más bien a la caricatura, a lo animado, pero que hacen parte del arte. Este era el tipo de arte que se veía en la Edad Media. Y bueno, Hildegarda logra sacar sus libros, logra hablar de sus visiones y llega a tener tanta influencia que logra construir su propio claustro para mujeres, para ella y para sus amigas monjas, y se van de Disitondenberg, que era el monasterio en el que estaban en esta abadía de Renania, y se internan ellas solas y se mandan ellas solas, y puede ser que esta sea una de las primeras versiones que tenemos de los claustros femeninos en donde solo hay mujeres. Anteriormente no existían claustros para mujeres y eran muy pocos los que eran mixtos, hasta que Hildegarda decidió hacer el suyo porque no quería que ningún hombre la mandara, porque creía fielmente que éramos un complemento y que ninguno estaba por encima del otro. Pasando de una alemana a otra, encontramos a Errada de Landsberg. Ella también fue una iluminadora y fue bastante conocida por Hortus de Licharum. Este fue uno de los manuscritos más importantes del siglo XII. Errada de Landsberg nació en 1130 después de Cristo y murió en 1195 después de Cristo. En 1166 decidió comenzar a escribir e ilustrar un compendio de todas las ciencias de la época, incluso de la teología, y esta es la primer enciclopedia que sabemos que la realizó una mujer. En latín se llama Hortus Deliciarum y lo podemos traducir como el jardín de las delicias.
sabemos que están pensando también en el tríptico del Jardín de las Delicias. Nosotros cuando lo leímos lo pensamos inmediatamente. No tiene nada que ver, pero bueno, cada tanto los nombres se van repitiendo porque uno va encontrando cosas diferentes en la forma de interpretarlos, ¿no? Como les decíamos, en esta plena Edad Media encontramos el arte gótico. Estamos mucho más familiarizados con el arte gótico porque es este arte que todo termina en punta y que es bastante alto, porque de esta manera se cree que se llegaba mucho más fácil a Dios. Es un arte lleno de picos porque se cree que con los picos se va a alcanzar mucho mejor a Dios, y en este espacio de la plena Edad Media, que ya es el siglo XIII, estamos cercanos a acabar la Edad Media, pues con más veras se quiere tener cercanía con Dios. Entonces, en este espacio del siglo XIII encontramos a Sabina de Steinbach, que fue una escultora francesa de Estrasburgo. En ese momento había iglesias por doquier. Se hacía una iglesia aquí, una iglesia allá. Había construcciones aquí y construcciones allá. Y se necesitaban tanto hombres como mujeres. Eso era por igual. Las construcciones y el trabajo pesado se repartía por igual, porque se necesitaba toda la mano de obra posible para poder cumplir con las iglesias que se estaban esperando en ese momento. Entonces se sabe que Sabina era una de las maestras de esta época y era pintora y escultora porque se había formado en el taller de su padre, Erwin de Steinbach. Sabina esculpió las esculturas del portal meridional de la Catedral de Estrasburgo, de la Notre Dame de Estrasburgo, porque hay una Notre Dame en Estrasburgo y una Notre Dame en París, y con su esposo, que es un desconocido, no sabemos quién es, trabajó en grupos de esculturas para la Catedral de Magdeburgo. Se cree que también hizo esculturas para la Notre Dame de París, pero pues no se sabe cuáles. Y también se dice que hizo las dos esculturas de la portada sur de la Catedral de Estrasburgo, que son la iglesia y la sinagoga. Como les estábamos contando antes, las alegorías. Entonces está esta alegoría victoriosa, que es la iglesia, porque es la esposa de Cristo, reconocida dentro de Europa, alabada en toda la Europa medieval. Y está esta sinagoga, que es ciega, porque creen en el principio aristotélico de que quien ve ganó el cielo a dos manos. Entonces la persona que ve entiende más que otra que no, porque empezamos a entender también que es un mundo ocular centrista, que todo se guía por la mirada y por la palabra. Sin embargo, pues a pesar de que se le atribuyen todas estas obras y que es la primer mujer que entendemos que es escultora en esta lista, es muy difícil asegurar que ella haya existido, porque en 1617 la citan para hablar sobre un San Juan Bautista, porque en un manuscrito en la mano de ese San Juan Bautista habla sobre la mujer que talló esa piedra y lo convirtió en San Juan Bautista, Sabine, pero ese San Juan Bautista está desaparecido. Entonces no hay pruebas de que Sabine existió. Solo se cree que existió por su padre y su hermano, porque se menciona que hubo una mujer dentro de esta familia y se cree que es ella, la pintora y escultora Sabine de Steinbach. Y estando cerca del final de la Edad Media, encontramos arte gótico en la Baja Edad Media. En el siglo XIV se dice que existió Teresa Dig, una pintora española. Esto es porque en 1955 descubrieron su obra, que era un mural al fresco. La técnica del fresco es que mientras se va pañetando, se va pintando y se va
creando el mural, pues en 1955 descubrieron este mural en el coro del Real Monasterio de las Clarisas del Toro y se atribuye que es de 1316 y está firmado por Teresa Dig. O bueno, dice que quien hizo posible que ese mural estuviese ahí era Teresa Dig. Pero se cree que era una mecenas y no tanto un artista, por la forma en la que está descrito que ese mural está allí gracias a Teresa Dig. Aunque restaurando más espacios de esta parte española, pues encontraron muchos más murales al fresco que estaban firmados por Teresa Dig. Y para finalizar, en el siglo XIV, entre los años 1365 y 1430, está Christine de Pizan, que fue una iluminadora francesa. Esta fue la primera escritora que se ganó la vida con sus propios libros y fue educada en la corte de Carlos V. ¿Se acuerdan que iniciando también les habíamos hablado de Carlos V? Pues peculiarmente Carlos V acogió en su corte a muchas mujeres artistas como Bougues-Lenoir, que fue una miniaturista y pues fue famosa en su corte por las miniaturas preciosas que hacía, y hasta también Christine de Pizan, que era escritora y pues también era ilustradora de libros. Christine queda viuda y no sabe cómo mantener a su familia y empieza a pasar mucho tiempo en la biblioteca real. Y así es como la corte la contacta. Y tiene el privilegio de escribir e ilustrar sobre el papel de las mujeres, sobre cómo un mundo mejor existiría si las mujeres tuviesen voz y voto, si las mujeres vivieran en un espacio democrático y pudieran elegir. Y gracias a que tenía el apoyo del rey Carlos V, pues fue intocable y pudo ganarse la vida con libros, con los libros que ella escribía y dibujaba. Con Christine de Pizan podemos decir que esta es la segunda artista feminista que podemos encontrar. La primera fue Yaya de Cícico, les contamos de ella en nuestras redes sociales. Yaya de Cícico fue famosa porque solo quiso pintar mujeres y nunca se casó. Le dijo no a la vida estereotípica que siempre nos han dictado a las mujeres y vivió sola y vivió de su arte. Y Christine de Pizan decidió hacer lo mismo, vivió de su arte y expuso a todos los misóginos, nobles y demás que se fue encontrando en la corte de Carlos V, y pues esto la hizo famosa y la hizo una de las artistas más importantes y de las primeras artistas de las que podemos hablar de la Edad Media. La Edad Media terminó en el siglo XV, es decir que Christine es la última artista que logramos conocer de este periodo, y con ella queríamos cerrar este capítulo, agradecerles por habernos escuchado, por estar acompañándonos, por creer en nuestro proyecto en Creativas. Les damos infinitas gracias y esperamos que este proyecto tan maravilloso y tan especial siga creciendo y se siga expandiendo y llegue a muchas más personas, a todas las personas que están conociendo del arte, que quieren conocer de arte femenino, pues que no se pierdan nuestro podcast, no se pierdan nuestras redes sociales. Les estamos subiendo contenido maravilloso que de verdad lo estamos haciendo pensando en la investigación y pensando en el amor que le tenemos a las artes. Nos despedimos de todos ustedes desde esta Bogotá caótica, a veces fría, a veces caliente, con estos climas que no entendemos, pero que es una
Bogotá especial, fantástica, es la Atenas suramericana. Es un espacio importante de conocimiento porque si fue denominada Atenas es porque es importante para el intelecto y el conocimiento, y qué bello que nos piensen así desde otras partes del mundo. Mi nombre es Andrea y nos encontramos en una próxima emisión. No olviden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Y este podcast también lo pueden encontrar en YouTube. Hasta la próxima.